No queremos hacer una presentación de esas aburridas en donde solamente habla el escritor y la moderadora en este caso y nadie interviene. Si alguno queréis preguntar alguna cosa en el transcurso, pues sin levantar la mano ni nada, no estamos en el colectivo. Yo seguramente os han entregado esta hoja que lo he hecho esta tarde, donde he resumido un poco las críticas que ha tenido esta novela. Aunque es mi sexta novela, pero de alguna forma es la primera, porque es la primera que se publica, pues como Dios manda, con una editorial seria, donde está teniendo ya repercusión a nivel nacional. Digamos que las otras han sido un poco durante 20 años pues, la lucha para llegar a esto. Hola, buenas tardes. La verdad es que no hace mucho tiempo que conozco a Salvador, lo conocí hace unos meses, la casualidad, el destino, hizo que nuestras vidas se cruzaran. Y bueno, desde entonces somos amigos. Recuerdo ese primer día, hablando de literatura, enseguida noté pues, ese amor que tiene Salvador hacia la literatura, a leer, a escribir, a las historias, como escribir para él es algo tan vital como respirar. Salvador, creo que lo conocéis todos, pero bueno, si alguno no lo conoce, es valenciano de nacimiento, aunque lleva 25 años en Calpe, donde ha escrito todas sus novelas. Por eso es bastante habitual que tanto en 9 semanas como en el resto de sus publicaciones haya muchas referencias a la Marina Alta y a Valencia. Con esta ya son 6 novelas publicadas y además tiene en su haber pues tiene varios premios, tiene también escrito relatos, colabora semanalmente en el diario digital Ciudad Real, digital.es, y por si fuera poco, pues además es músico del grupo calpino Prolibus. Y bueno, a partir de aquí tampoco quiero ya enredarme más y quitar el protagonismo a Salvador, ¿no? Porque dentro de nada todo nos lo va a contar él. Antes de nada me gustaría, pues para entrar un poco en calor y a lo que hemos venido a conocerle a él y a lo que es la novela, ¿no? Que nos leyera el primer párrafo de 9 semanas. Justitas. Vaya. Ahí lo venden. Gracias. Hay una cosa que cuentas en tu blog que a mí me hizo bastante gracia. Es una infancia una anécdota de la infancia que Salvador, cuando iba a hacer la comunión, pues se fugó, ¿no? Se escapó. ¿Te consideras rebelde desde la infancia? Sí, me moriré rebelde porque es que no puede ser de otra forma, hay que luchar contra lo que está mal. Pues para publicar con una editorial seria de verdad, lo tienen muy mal, porque no vale escribir una obra maestra, eso no es suficiente, necesitas que alguien te avale. ¿Y cómo llegas a esta persona? Que cada vez hay menos, esto va desapareciendo, porque personas como Constantino Bértolo, como mi editor ahora mismo, Jorge Salvador Galindo, que son gente de la literatura, que son lo que se llaman editores de raza, que lo viven esto, no como los editores de los grandes grupos, que esa gente realmente solo maneja números, a ver qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende, cómo hacemos esto, a ver qué tengo aquí, un 5.000, un 10.000, un 20.000. Hoy en día todo el mundo que está metido en este mundillo literario sabe que los grandes grupos editoriales no leen manuscritos, no van a leer nada. Ellos lo único que les interesa es gente ya conocida o gente mediática que pueda vender muchos libros, pero al final sale perdiendo la literatura. El último español en ganar un premio Nobel fue Camilo José Cela. También fue una persona que ha sido considerado transgresor, tanto él como su literatura. El último Nobel de Literatura ha recaído en Bob Dylan. Este premio pues, ha traído detrás bastante polémica, ¿no? ¿Tú crees que se merece ese premio Dylan o las letras de sus canciones se pueden considerar literatura o qué opinas de esto? Dylan ya ha ganado todos los premios, Cela también los ganó todos, no hace falta que les den más. Hace poco tiempo escribí en el periódico un artículo sobre los premios y lo decía claro, los premios tienen que ser para la gente desconocida. Los que ya lo han ganado todo, que son famosos, que venden mucho, estos no necesitan ningún premio, que se los den a los desconocidos. El experimento está muy presente entre los personajes de 9 semanas. ¿Es esta novela un experimento? Toda novela debería ser un experimento porque la novela es literatura, la literatura es arte, y el arte tiene que ser experimento, tiene que ser nuevo, tiene que ser original. Si una novela no es original, no es novela, es lectura, es artesanía, pero realmente si tú quieres hacer una obra artística literaria, tiene que tener algo nuevo, tiene que tener un estilo.
Pero vamos a ver, interrumpo. En España se están publicando cerca de 100.000 libros al año. Me desmayo. 100.000, de los cuales prácticamente son autoedición la mayoría. 800 Sí. personas viven de la literatura en España. Estos datos son del año pasado. Yo creo que es un error escribir pensando en que uno vaya a publicar y que vaya a ser un bestseller y que vaya a vender muchísimo. Yo creo que uno tiene que intentar escribir bien, porque mucha gente empieza a escribir una novela y piensa que va a ser un bestseller y que va a ser algo maravilloso, cuando yo creo que a escribir, estarás, creo yo de acuerdo conmigo, se aprende escribiendo. Claro. Escribiendo mucho y leyendo mucho. Entonces yo creo que es un error perderse en buscar un editor o en intentar ver la manera de llegar a la posibilidad de publicar. Yo creo que el gran trabajo de uno, que es el trabajo de pulirse, se hace en casa. Y se hace trabajando y exigiéndose. Y al final, yo creo un poco en la entropía, creo en el caos. Y creo que al final, un buen trabajo, al final encuentra un cauce. Bueno, lo que pasa es que quizá para muchos escritores también es frustrante el enviar a las editoriales. Bueno, hoy en día ya es que casi ninguna ni aceptan originales, ¿no? Entonces, escribir está bien. Ahora la ventaja que hay es que, como dices, te puedes dedicar a perfeccionarte, a escribir y bueno, y puedes colgar tus textos y sabes que alguien los va a leer por lo menos, porque hace 15 o 20 años no había posibilidad de esto. Te los tenías que comer tú y tu familia, ¿no? Pero hoy en día con las redes sí que es verdad que te puedes permitir el lujo de decir, me olvido de la lucha esta editorial, ¿no? Así que sí que estoy de acuerdo ahí. Uno de los críticos de tu obra te incluye en el infierno del magnetismo literario. ¿Consideras tu obra una antinovela al romper con los géneros políticamente correctos? Bueno, un poquito de relación con lo anterior. Sí, esto es un poco se le llama antinovela porque es diferente de las demás. Realmente es que es una novela, las otras no son novelas. Ese es el problema. Los personajes de 9 semanas están continuamente maquinando. Hay sentimientos y estrategias ocultas que salen a la luz de forma intencionada o casual. Y cada uno de ellos va por sus intereses personales. ¿Consideras que los seres humanos somos así? O como dice Bloss, te preguntas si nadie es transparente. Casi nadie es transparente. Bueno, de la novela no hemos dicho mucho. Esta es una obra en la que lo mejor es descubrirla, ¿no? Yo no soy partidario de contar mucho, pero sí que es verdad que es una novela donde se explora un poco, pues eso, la falta de transparencia y donde las cosas nunca son lo que parecen. A medida que vas leyendo te vas dando cuenta. Creo que decía aquí un escritor y crítico literario, decía, novela en continua construcción y deconstrucción, como diciendo, nunca sabes si lo que he leído esto es válido o no. Siempre está la duda. Yo creo que en la vida real también es así. Por otra parte, también es inevitable que todos los lectores siempre queramos buscar rasgos pues, biográficos del autor en los personajes, ¿no? Siempre, o en los amigos, o en las relaciones de los personajes. Tú sé que tienes cosas común con Bloss, ¿eh? A mí no lo he pensado yo, porque Bloss es escritor, tú eres escritor, Bloss coescribe con más personas que tienen esa experiencia, con una escritora, también de coescribir, aparte de tocar la guitarra, tocas la guitarra. Es verdad. ¿Qué más tienes en común? Casualidad. Pues Partido. es verdad que ahí tenemos cosas en común, pero Bueno, ¿qué más? No, tenemos buen corazón, ¿no? Bloss es sin duda un personaje con mucha personalidad. ¿Cómo surge? ¿Cómo se cree el alma de un personaje? ¿Cómo se crea el alma? Pues dejándote parte de la tuya, ¿no? El novelista Carlos Ruiz Zafón dice que sus novelas le ayudan a comprenderse a sí mismo mejor. ¿A ti te ocurre igual? No. 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 Ni mejor ni peor. No. A Bloss le preocupa la edad y siente que debe cambiar de vida. A pesar de que la novela parece estar cerrada, no estoy destripando nada, vamos. En mi opinión podría tener una segunda parte porque Bloss es joven, ¿no? ¿Tú te lo has planteado en algún momento? ¿O? Sí, alguien dijo que la novela no termina, que la novela empieza. Y sí, podría escribir una segunda parte como reto, ¿no?
los retos siempre me gustan, creo que son divertidos. Tony Montesinos te hizo una entrevista que se hizo Truman Capote a sí mismo, pero vamos, hace la friolera de, bueno, en 1972. Entonces, en esa misma entrevista, a la pregunta, si pudieras ser otra cosa, ¿qué te gustaría ser?, tú has respondido, mujer. Bueno, ayer fue el Día de la Mujer. ¿No? Sí, bueno, a ver. sí. La figura de la mujer está muy presente en 9 semanas, en todas sus facetas, ¿no? Está como amante, como esposa, como madre, como profesional, como hija. Pero hay una cosa, que las mujeres tenemos fama de manipuladoras, pero en tu novela yo creo que son los hombres los que manipulan más. ¿Tú en general quién crees que manipula más? ¿Hombres o mujeres? Yo creo que manipulan los dos y que las mujeres lo hacen mejor. Y es verdad que los hombres aquí no se sabe muy bien lo que manipulan. Se sabe que manipulan, pero no se sabe hasta qué punto manipulan, ¿no? Dime una pregunta que te harías en caso de que hicieras tú una entrevista a ti mismo, como hizo Truman Capote en su día. Bueno, a mí lo que más me preocupa, la pregunta que me haría, ¿qué haces ahí? Porque vivimos en un mundo muy materialista y yo de alguna forma con esto pues también llevo ahí una espiral que parece que habría que mirar un poco más por el tema espiritual, ¿no? Y al final la literatura, que podría ser algo espiritual, cuando empiezas con editoriales y con esto, y lo que es aquí en una presentación puedes compartir pareceres, hablar, entonces de alguna forma pues estamos intercambiando algo interesante, pero que muchas veces hay mucho de materialismo que me molesta. Esto es lo que me preguntaría, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Como decía este señor antes que preguntaba, no es lo ideal el escribir y dedicarte solo al placer, ¿no? Pues sí, es verdad que el escritorio creo que es escribir y en soledad. Y todo lo demás, todo lo que viene después, eso es muy turbio y es muy desagradable. Yo creo que en 9 semanas se engañaba el grosor, se ve que es un libro finito, con el contenido, ¿no? Es un libro intenso, pero denso. ¿Tú crees que parte de tu estilo es esa minimización del uso de la retórica? ¿Te consideras que es...? Sí, aquí también alguien ha puesto algo de esto, sí, lo dice Diego Medrano. Dice, su reto es la intensidad y así logra, esto es fuerte, su reto es la intensidad y así logra su colocón que no se acaba nunca, sus 7000 polvos sin sacarla, su mal de baratillo, porque es la obra de un poeta donde el sentimiento aún enmascarada llega a producir lágrimas como melones. Esto me Diego Medrano. Bueno, yo ya no quiero interrogarle más, ya os lo dejo a vosotros. A mí me llama una cosa la atención. Cuando has empezado tú, que has empezado a decir, Arantxa, que habías sido un niño rebelde desde pequeño porque te escapaste el día de tu comunión, no me ha hecho gracia simplemente el dato. Pero luego dices que has estado 20 años como encorsetado en una forma de escribir, hasta que por fin un día has dicho, bueno, que salga lo que tenga que salir, y te ha salido una novela con la que tú puede ser que te identifiques más o por lo menos crees que ha gustado más. Y yo pregunto, ¿hubo algún detonante para que tú en un momento dado rompieras con esa forma de escribir encorsetada que tú tenías? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, perdona, debo ocupando. Y otra pregunta es, ese proceso que tú has vivido durante 20 años con esa forma de escribir, ¿tú crees que ha sido necesario para llegar a esta novela? O sea, ¿le das un valor? Sí, bueno, te responderé primero a la segunda, que el proceso, como digo, la cantidad de palabras o la cantidad de libros que he escrito, pues lo que te ayuda mucho a escribir, como este señor antes también decía, se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Y te dan técnica, te ayudan a expresarte y a aprender a expresar las cosas como tú quieres. Entonces, en ese sentido, pues sí, todo lo que hay atrás sirve, es el camino. Y lo otro que me preguntabas, la primera ¿Qué era... detonante hubo para que tú en un momento dado soltaras eso y fueras más por libre? Pues yo creo que precisamente el ver que no conseguía nada con el estilo más tradicional, con esa corrección, y entonces llega un momento en que, bueno, pues espontáneamente te sale así, digo, pues voy a hacer lo que a mí me apetece, ¿no? Puede ser que escribías un poquito para gustar.
o para ser aceptado. No, eso no, pero lo que sí que buscaba mucho la corrección. A mí lo que me gusta de todo esto es que la gente que escriba se preocupe por escribir bien, porque como habéis dicho, él también es escritor, como habéis dicho, se edita muchísimo, ¿no? Pero calidad, muchas veces leemos y calidad en los textos cuesta encontrarla. Sí, la calidad se puede entender de muchas formas, pero es verdad que lo que se publica es una barbaridad y esto al final es difícil encontrar lo que tú quieres, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que han hecho exposiciones de pintura y son personas que no saben dibujar. Entonces mantienen una postura, una trascendencia en su obra, pero realmente no tienen los rudimentos mínimos. Yo sí que creo que la evolución del escritor, que tú seguro que la has experimentado, viene a partir de una propia escuela. Hay que escribir muy bien, hay que escribir correctamente, porque ¿por qué esta obra que tú no has escrito no es correcta o no es clásica? Puede ser incluso clásica, porque es una evolución tuya. Sí, bueno, cuando hablo así de incorrección o de romper moldes es cuando de alguna forma te sales un poco de lo establecido. Y lo difícil es hacerlo y que el lector lo reciba bien. Pero Salvador, es la cuestión siempre de una historia que tenga un contexto bien expresado, creo yo, que haya una economía en la palabra, que sea muy... lo que se quiere decir sea siempre bien dicho y de una manera que el lector lo tenga, pues, es como un bocado en la boca, ¿no? Sí. Que haya mucha calidad de fragancias en la boca, que no sea rebuscado, que sea... yo creo que es, de verdad, pienso que el escritor, tenemos muchísimo trabajo por delante siempre, pero es un camino y yo no me preocuparía mucho ni de lo que piensa el lector, ni de lo que piensa el editor, y creo que en esta situación nueva hay muchísimos problemas, pero al mismo tiempo también hay muchísimas oportunidades. Pero bien, como dices, la ventaja de las plataformas, que por lo menos tú sabes que pones tus textos, que la gente te va a leer, y que al final es lo que interesa al compartir, ¿no? Pues no sé si queréis preguntar alguna cosilla. Sí, quería preguntarte, me llama un poco la atención, en relación con lo que decía el señor de poner un punto y no una coma. Te ha hecho una pregunta muy interesante, que estabas hablando acerca de la creatividad y de la innovación en la literatura, de aportar algo diferente que sorprende un poco al lector. Y has empezado a hablar de la editorial y en lugar de poner una coma y seguir con la respuesta has puesto un punto y te has quedado ahí. Quería preguntarte si en realidad la editorial de alguna forma te ha cercenado, te ha manipulado, te ha cortado un poco las alas en el sentido de la creatividad que te... La novela está tal como era en origen. Aquí hay grabadoras o algo, ¿puedo decir un secreto? ¿Esto es vídeo? Sí. Entonces no lo digo. Bueno, esto es todo, amigo. Eso sí que es una charla literaria, ¿eh? Lo que he hecho siempre ha sido una presentación de libros, pero charla literaria... Me alegro que te haya gustado. Sí, sí. Bien.